Abogados, abogadas, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a esta sección del canal llamada Semanario Judicial. Como cada semana vamos a agarrar 5 de los criterios que fueron recientemente publicados y vamos a platicar un poquito de ellos para que tú puedas conocerlos, para que veas si te funcionan, ya sea inclusive para platicarlos en la escuela o con tus colegas o tus amigos que también comparten esta bonita y preciosa carrera. Hoy vamos a revisar los criterios que fueron publicados el día 25 de junio de 2021. Tenemos bastantes temas interesantes que vamos a platicar el día de hoy, así que te recomiendo que veas todo el video, pero si traes prisa y te interesa algún tema en particular, allá abajito en la descripción del video hay unos numeritos azules y seguido de esos numeritos está el rubro de la tesis o jurisprudencia de la cual vamos a platicar. Entonces, si traes prisa, le puedes picar ahí y te va a llevar directo a esa parte del video. Pero mira, sin más por el momento, vamos a comenzar con las cosas que tenemos preparadas para el día de hoy. Pues bien, abogadas, abogados, comenzamos el día de hoy con una jurisprudencia en materia penal. Vamos a hablar un poquito de lo que es la profesión de los coyotes. El rubro nos dice lo siguiente: defensa adecuada en el procedimiento penal acusatorio. Ante la omisión del juez de control de verificar la calidad del licenciado en derecho del defensor en la audiencia inicial y su subsistencia hasta el recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto, por regla general, el Tribunal de Amparo será quien debe verificar su trascendencia al derecho de defensa adecuada y actuar en consecuencia. Como bien recordarás, cuando inicia la audiencia en el sistema penal acusatorio, pues uno se presenta como el representante legal del imputado. Uno necesita ser licenciado en Derecho para poder llevar un asunto en materia penal. De hecho, ya para llevar cualquier tipo de asunto que sea legal, uno tiene que ser abogado y se tiene que ostentar como tal. ¿Qué vamos a ocupar? Pues la cédula, vamos a ocupar algún tipo de identificación que te acredite como licenciado en Derecho. Y si el juez que estuvo en la audiencia inicial no lo hizo, te está vulnerando tu derecho a una defensa adecuada. ¿Qué pasa aquí? En esta situación en concreto, imagínate que la persona que te estaba representando no era realmente un abogado, era alguien que se ostentaba como abogado. Pues resulta ser, según este criterio, que ya es una jurisprudencia, entonces sí tómalo en cuenta. Si no se logra acreditar que esta persona era un licenciado en Derecho, te tienen que reponer el procedimiento porque se vulneró tu derecho humano a una defensa adecuada. Y entonces vas a tener acceso a un representante legal que sea abogado para que pueda llevar tu asunto de la mejor manera. En caso de que sí se demuestre que es abogado porque se verificaron las credenciales y todo está bien, pues ni modo. Pero ante la duda de si no hay manera de que se pueda hacer, porque te lo está diciendo, si el juez en la audiencia inicial no lo hizo, pues entonces en este caso el órgano que está revisando el amparo va a ser quien verifique. Y si no encuentra elementos suficientes para poder corroborar si es o no licenciado, entonces se va a tener que regresar y ver que el procedimiento allá haya algún tipo de elemento o documentación que se pueda hacer, y si no se puede comprobar, pues otra vez se repone el procedimiento. La idea aquí es justamente evitar que siga existiendo esta figura del coyote, esta figura de la persona que no es abogada y se ostenta como tal, la usurpación de profesiones, que les recuerdo es un delito, y buscar en todo momento una adecuada defensa, algo que es un derecho humano que tienes tú para poder acceder a una justicia adecuada, a que puedas tener un procedimiento que se vea regido en su totalidad por formalidad legal que se supone está para protegerte. Se me hace muy acertado, se me hace muy benéfico para la persona. Sin embargo, me gustaría saber tú qué piensas del otro lado de la pantallita. ¿Crees que es correcto? ¿Crees que tal vez el órgano está tomando atribuciones de más? ¿Crees que si ya no lo hizo el juez en la audiencia inicial, entonces ya no se tiene que revisar? ¿O que lo que se está determinando es correcto? Me gustaría que lo pusieras ahí abajo en los comentarios y vamos a ver cuál es el siguiente criterio que tenemos preparado para el día de hoy. De la materia penal nos vamos ahora a la materia laboral con un rubro que nos dice lo siguiente: trabajadores de confianza al servicio del Estado que ocupan el cargo de director general de área o adjunto, subdirector y jefe de departamento. Les corresponde la carga de la prueba sobre la duración de su jornada ordinaria y extraordinaria cuando reclamen el pago de esta. Ok, vamos a recordar primeramente que las personas que trabajan para el Estado se rigen por una ley diferente. No es necesariamente la Ley Federal del Trabajo, sino la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y esta ley, en su artículo 26, nos dice que las horas extra a ellos se les pagan básicamente como días completos. Y estas horas
no van a poder ser más de 3 en un solo día y no puede ser por 3 días consecutivos. En la práctica sabemos que todas las personas que trabajan para el Estado se avientan unas jornadas titánicas, de verdad. O sea, sabes a qué hora entras, pero no sabes ni a qué horas vas a salir, ni cuánto trabajo te vas a llevar a tu casa, ya sea para trabajar en la tarde o el fin de semana. Quien esté en función pública podrá decirlo, y quien no sepa, pues la verdad es que así es trabajar en el gobierno. Y mira, sí es una situación triste, porque si nos apegáramos a lo que dice la ley, tú deberías salir a tus horas, y en caso de que te hagan trabajar más, entonces se te tiene que pagar más. Y te digo, son básicamente días completos, o sea, sí es una buena lanita extra. Pero ¿qué pasa aquí? La casa nunca pierde. Papá gobierno, realmente es difícil que te dé este tipo de facilidades. La chamba tiene que salir sí o sí. Y también es raro que alguien se aviente el pleito de decir, oye, estoy trabajando de más, págame de más. Porque es echarte la soga al cuello. Es que la administración vea que tú eres alguien grillo, que eres alguien pleitero y te tienen en la mira y muchísimas cosas. Ahora bien, si sí decidieron aventarse este pleito, pues nos está diciendo esta tesis aislada que va a ser tu responsabilidad acreditar esta jornada. Va a estar en tus manos que tú puedes acreditarle a la autoridad que efectivamente estás trabajando no tus 8 horas que marca tu contrato ni lo que dice según tus funciones, sino que te estás aventando casi, ¿qué te gusta? 12 horas de chamba, y es de lunes a viernes, y el sábado también me estoy llevando trabajo. Bueno, todas estas cosas van a estar en tus manos y tú la vas a tener que acreditar, porque la carga de la prueba la tienes tú. Se me hace pues no tan benéfico, se me hace también bastante, pues no quisiera decir razonable, pero no me sorprende. Si es algo que te esperas, es un criterio que evidentemente favorece a los órganos gubernamentales, pero pues aquí está. Espero que te funcione y vamos a continuar con el siguiente criterio que tenemos para el día de hoy. Ahora nos vamos con una tesis aislada. Esta es en materia constitucional porque vamos a hablar de derechos humanos y tiene que ver sobre todo con la materia civil. El rubro nos dice lo siguiente: medidas de protección. Cuando hay indicios de que la seguridad o integridad de una niña, niño o adolescente está en riesgo, es deber de los jueces dictarlas de inmediato, sin necesidad de previa audiencia de parte. En este caso en particular estamos hablando de un suceso que pasó en el Distrito Federal. Por eso vemos los artículos 941 bis y 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Sin embargo, nos está poniendo reglas bastante claras. El rubro también creo que es bastante claro. Nos están diciendo que si hay indicios de verdad que tú puedas acreditar que se está viviendo una situación de violencia familiar o que se está poniendo en riesgo la vida de un menor o adolescente, las medidas tienen que dictarse de inmediato. O sea, nada de espérate a la audiencia, no. Si se acompaña de pruebas que sean suficientes para causar convicción dentro del juzgador, o que puedan ser más bien suficientes para acreditar que en efecto existe esta violencia o que se está poniendo en riesgo la vida de estas personitas, entonces el juez de inmediato tiene que decir, ¿sabes qué? Se dictan las medidas de protección porque necesitamos salvaguardar la vida de estos menores. No hay de que me voy a esperar, no hay de que es que el trámite dice no. Aquí lo que se trata es de poder proteger a estos menores, de que no se vean afectados, de que no vayamos a tener consecuencias posteriores, porque cuando hay violencia familiar, tramitar un juicio normalmente provoca más violencia, y esta es una problemática que desgraciadamente tu servidor ha visto en los asuntos que se han llevado, en el cual pues es un divorcio, hay menores, el papá es violento, y entonces en cuanto le llega la notificación de que se va a llevar el divorcio, la persona se desconecta y estos incidentes de violencia empiezan a ocurrir muchísimo más seguido y muchísimo más fuertes. Es por eso que tenemos criterios como este, en el cual te dicen lo que se tiene que buscar sí o sí de primer momento es salvaguardar la integridad y sobre todo la vida, en este caso de los menores. Podríamos hablar de tratados internacionales, de convenciones, que de la Convención de los Derechos de los Niños y mil cosas, pero creo que es una idea fundamental que todos podemos llegar a entender. Si hay una situación que se está poniendo en riesgo la vida de alguien, pues hay que atenderla de inmediato, y no es tanto, ni siquiera te digo cuestiones internacionales, es lógica y sentido común. Me gustaría saber qué piensas, si crees que es necesario llevar todo el procedimiento y esperarnos hasta la audiencia, o si es un criterio acertado y estás de acuerdo con que se esté resolviendo de esta manera. Dicho esto, vámonos con el siguiente criterio. Vamos a continuar con otra tesis aislada. Esta es en materia civil. El rubro nos dice lo siguiente: alerta migratoria sobre menores, requisitos para su decisión judicial como medida cautelar. La alerta migratoria, como sabes, es justamente esta alerta que se da para decir, ¿sabes qué? Este menor
o esta persona, en este caso el menor, no puede salir, ¿sabes qué? Igual y se está llevando un divorcio y el papá lo quiere sacar del país, situaciones un poquito pues complejas, más tipo de película, aunque sí pasan en la vida real. No conozco tantos casos yo, al menos de forma personal, pero sí es una situación, sobre todo diría yo, interesante, no bonita, pero sí interesante. Este criterio nos está señalando 4 puntos específicos para poder declarar una alerta migratoria para un menor para que se tome como medida cautelar. Te digo, imagínate que se está llevando un divorcio y entonces los padres están en posibilidades económicas de sustraer al menor y llevárselo a otro lado, y lo que se está buscando es que pues se evite que se lo vayan a llevar para ya no regresarlo. Aquí pasa algo muy interesante, porque estamos contraponiendo dos situaciones. La primera es el derecho humano al niño a tener una vida buena, de que haya esparcimiento, que haya convivencia con sus padres, su derecho a tener una familia, poder convivir con todos, que esto incluye evidentemente que si el papá quiere salir, por ejemplo, a Disney, se lo pueda llevar, aunque esté llevándose el juicio de divorcio. Y del otro lado está la situación de que existe un conflicto justamente por estas controversias del orden familiar, en el cual hay un riesgo latente de que si lo sacas sea para no regresarlo. Hay que ser muy cuidadosos en este aspecto y saber cuándo sí, cuándo no se puede solicitar. Aquí te digo, es básicamente un instructivo de cuáles son las cosas que necesitas saber y hacerle conocer al juez para que se tome en cuenta como una medida cautelar y no le permitan la salida al menor, que se pueda revisar los itinerarios de viaje y que no haya ninguna posibilidad de que justamente este menor salga. Pero creo que es un tema del cual podríamos platicar horas y poder ser un poquito más específicos, detallando hasta qué parte se están vulnerando los derechos del niño y hasta qué parte justamente se le está protegiendo. Esto lo traigo sobre todo para ver si es un tema que te interesa. Aquí está el criterio para que lo leas, pero me interesa saber si te gustaría que hiciéramos un video al respecto acerca de alertas migratorias en menores. Está el criterio aquí para que lo puedas leer, para que puedas crearte una opinión respecto a este tema, y si te gustaría que si hiciéramos el video, por favor házmelo saber aquí abajito en los comentarios. Y bueno, hoy vamos a terminar con otra tesis aislada en materia civil. El rubro nos dice lo siguiente: ejecución de sentencia en el juicio civil. El juez debe proveer lo necesario para lograrla. Un rubro muy pequeño, pero yo diría muy contundente. Este criterio nos está diciendo que el juez, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, debe atender a hacer todo lo posible para poder lograr la ejecución de la sentencia en el juicio civil. Se me hace muy interesante, se me hace un criterio el cual pues yo creo que un tema también se podría hablar horas acerca de esto. ¿Qué tanto puede llegar a hacer el juez para poder ejecutar la sentencia sin que se tome con cuenta, sin que se empiece a tomar en cuenta como que está tomando parte de uno de los lados? Hay que hablar también de cuáles son los límites, hay que hablar de que si son facultades, pero que no se puede extraponer justamente. Nos está diciendo que es una potestad que tiene el juzgador, sin embargo, el rubro básicamente nos está diciendo que no solo es una potestad, es una obligación. No estamos hablando de algo que sea discrecional, sino es facultativo. Y no nada más se queda en el aspecto de qué puede hacer el juez él, sino en el simple hecho de informarle al que está promoviendo, al que está siendo parte del juicio, de oye, puedes hacer esto y esto y esto y esto, porque está dentro de mis facultades y también es mi obligación el informarte y buscar la manera de que tú puedas acceder justamente a la justicia. O si yo estoy viendo desde antes que va a haber un impedimento para esta ejecución, pues también hacértelo saber y buscar la manera de decir, oye, pues puedes hacer esto, puedes también checar aquello. Pero regresamos al punto. Entonces, ¿qué tanto estás beneficiando a la persona que consiguió la sentencia favorable? Me gustaría saber qué piensas y pues continuamos. Y bueno, abogados, abogadas, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por seguir dándole play a estos videos. De verdad, espero de todo corazón que te sean funcionales, que te sirvan para la escuela, que te sirvan para el trabajo, que te sirvan para tener más tema de conversación, o sobre todo, y que considero que es lo más importante, te despierten esta chispa que uno tiene que tener dentro para poder investigar y estudiar un poquito más de estos temas que son tan importantes y relevantes para el mundo del derecho. Y te recuerdo que están las redes del canal para que vayas y visites los contenidos que también estamos publicando ahí. Vamos a empezar a publicar un poquito más de cosas, entonces te recomiendo que estés al pendiente. Y sin más por el momento, yo me despido. Mi nombre es José, te quiero un chingo, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, lávate las manos, acuérdate que todavía seguimos en pandemia, entonces todos los cuidados necesarios que puedas, no lo dejes de lado. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en los próximos días con muchísimo más videos. Esto es Derechología. Let's go.